abrir nuestras Biblias a la epístola a los Romanos. Vamos a estar en Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 8. Romanos 12, del versículo 1 al versículo 8. Esta es la santa, inspirada, inerrante palabra de Dios, preservada y entregada a nosotros por nuestro bien, por nuestra salud. Y dice la palabra así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra de verdad eterna, Señor, esta palabra de fundamento y de sostén para tu iglesia, esta palabra, Señor, que nos revela joyas, Señor, acerca de cómo hemos de ser como una iglesia, como tú quieres que seamos, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a la mente y el corazón de cada familia, cada hermano, cada hermana que escucha, Señor. Te pido, Padre Santo, que la palabra que yo dé sea palabra tuya, Señor, palabra preparada por ti, agradable, Señor, ante ti. Padre, te pido todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a completar esta sección de Romanos en esta tarde, y he puesto de título a este mensaje: la diversidad de los dones. Hace varios años ya, el pastor presbiteriano Donald Ray Barnhouse contaba una historia de dos estudiantes en la Facultad de Derecho Kent, en la ciudad de Chicago. Uno de ellos, llamado Overton, se recibió con el honor de ser el estudiante con el mejor promedio de toda la facultad. Cuando en la ceremonia le quisieron reconocer, este estudiante, Overton, insistió que el honor se compartiera con su amigo Kasprzyk. Ven, hermanos, que Overton era ciego de nacimiento y su amigo Kasprzyk le faltaban
sus dos brazos debido a un accidente automovilístico. Pero juntos Overton y Kasprzyk lograron rendir las mejores calificaciones de toda la facultad. Kasprzyk guiaba a Overton por los edificios de la facultad, por las escaleras arriba y abajo, le leía los casos en voz alta, y Overton se subía a la escalera en la biblioteca de leyes para agarrar los libros requeridos y cargaba los libros de su compañero de la biblioteca a la cafetería donde solían estudiar, al dormitorio. Y así, la deficiencia del uno se compensaba en la eficiencia del otro. Overton no podía ver, pero sí tenía brazos. Y Kasprzyk no tenía brazos, pero sí podía ver. Y por esa razón, Overton compartió su reconocimiento con Kasprzyk. Y después de la graduación, armaron su propio bufete jurídico y hasta la fecha ejercen juntos. Vimos la semana pasada, hermanos, que el modelo bíblico de la iglesia no es el modelo de un imperio y un emperador. El modelo bíblico de la iglesia no es el modelo de una organización, sino que el modelo bíblico de la iglesia es el modelo de un organismo. Es precisamente como esta alianza entre Overton y Kasprzyk. Y por eso dice Pablo en Romanos 12, 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El diseño de la iglesia, hermanos, es tal que cada uno aporta según su función específica. En los versículos 6 a 8 que nos tocan exponer hoy, Pablo completa este pensamiento enseñándonos las diferentes funciones que constituyen al cuerpo. Leemos en los versículos 6 a 8, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Las funciones repartidas en la iglesia no son simplemente las características, las destrezas, las especializaciones que traemos desde fuera, sino que son dones dadas por Dios para la edificación de su iglesia y para la extensión de su reino. Ahora bien, esto no quiere decir que las habilidades que te han servido en tu trabajo secular son completamente ajenas a tus dones. Puede ser que Dios te ha dotado para servir en la iglesia con las mismas destrezas, las mismas aptitudes que te ha dado para el trabajo secular. Pero no tiene que ser así. Dios puede dotar a un pescador, Dios puede dotar a un médico, Dios puede dotar a un recaudador de impuestos para ser instrumentos poderosos en proclamar su evangelio, y así lo ha hecho. Algunos de ustedes que escuchan pueden estar diciendo, pues entiendo que Dios da dones para su iglesia, pero ¿cuál es mi don? No me siento particularmente dotado para hacer nada que en la iglesia se necesite. Pero la verdad, hermanos, es que Dios no ha dejado a ninguno sin don. Todos tienen un don. Y en el curso del mismo ministerio de la iglesia, ese don se irá revelando, se irá perfilando, se irá cristalizando con mayor visibilidad y con mayor claridad.
A veces, por otro lado, reconocemos nuestro don, pero no queremos ejercerlo en la iglesia. Tal vez pensamos que nuestro don no llega a la medida de otros que ejercen el mismo don y que así el ejercicio de nuestro don va a hacer que nos quedemos mal y no queremos quedar mal. Tal vez pensamos que si ejercemos nuestro don, los hermanos nos van a ver como si nos creemos mucho y no queremos eso. Tal vez pensamos que nuestro don no se acopla a los ministerios particulares de la iglesia. Pero hermanos, de la misma manera que Dios no deja a ninguno de sus hijos sin don, tampoco nos da dones para que esos dones queden en desuso. Los dones que Dios nos las da para usarlos en el servicio de su iglesia. En estos versículos que vamos a exponer esta mañana, creo que Pablo nos da una respuesta clara a todas estas inquietudes. En primer lugar, hermanos, Pablo nos demuestra el origen o la fuente de los dones. Los dones no vienen de nuestra propia destreza. Los dones no provienen de nuestra formación educativa. Los dones no vienen de nuestra crianza particular. Los dones provienen de la mano de un Dios soberano que está interesado en equipar su iglesia para su propia gloria. En segundo lugar, Pablo nos enseña que los dones son para usarse. Los dones son para usarse. En estos versículos, Pablo menciona 7 diferentes dones. Si de profecía, conforme a la medida de fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Pero noten que no hay ningún don en que Pablo diga, si tienes ese don, si tienes este don, no tienes que hacer nada. No hay ninguno. Todos los dones tienen su funcionamiento apropiado. Y cada uno de nosotros que tenemos dones, tenemos junto con ese don la obligación de ejercitarlo. En tercer lugar, hermanos, Pablo nos recuerda el propósito de estos dones. Dios no ha dado a ningún hombre o a ninguna mujer un don para que se hiciera famoso. Dios no ha dado a ningún hombre o ninguna mujer un don para que se hiciera rico. Dios no ha dado a ningún hombre o a ninguna mujer un don para que fuera el miembro más estimado de su comunidad. No, Dios dota a su pueblo para que Cristo se exalte y se glorifique. Ya Pablo nos ha presentado la metáfora de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Vamos a pensar en algunas personas que son íconos, héroes de nuestra época. Un futbolista como Lionel Messi. ¿Cuándo has visto que a los fanáticos de fútbol alaben el pie de Lionel Messi? Nadie le alaba su pie. No encuentras una estatua al pie de Messi. Tampoco encuentras camisetas con la mano de LeBron James. Encuentras una estatua de la persona, la totalidad de Lionel Messi. Encuentras camisetas con la imagen de la persona de LeBron James. Y así mismo es con nosotros, hermanos. El ejercicio de nuestros dones en la iglesia no es para elevarnos, no es para exaltarnos a nosotros mismos, es siempre para elevar y exaltar a aquel que es el propietario, la cabeza de este cuerpo, Cristo Jesús. Mi deseo con este mensaje, hermanos, es que reconozcan los dones que Dios te ha dado para servirle en esta iglesia. A la vez, mi deseo es de animarles y exhortarles
que ese don que Dios te ha dado, que lo ejercites, hermano, que lo ejercites. Que lo uses en la iglesia, no para tu propia gloria o tu propio reconocimiento, sino para la gloria de aquel que es el autor y dador del don de Jesucristo mismo. Entonces, vamos a seguir adelante mirando en mayor detalle estos 3 puntos de instrucción que provienen de lo que Pablo escribe en Romanos 12, 6 a 8. Primero, que tenemos que reconocer la fuente o el origen de nuestros dones. Tenemos que reconocer de dónde vienen estos dones. Segundo, que tenemos que ejercitar los dones. Tenemos que usarlos. Tenemos que ponerlos en uso para la iglesia. Y tercero, que tenemos que recordar siempre que nuestros dones son un reflejo y una extensión de Jesucristo mismo, la cabeza de la iglesia. Entonces, vamos con el primer punto. Reconocer el origen de los dones. Reconocer el origen o la fuente de los dones. Cuando Pablo menciona los dones aquí en el versículo 6, usa la palabra griega carismata, que es de hecho la palabra de donde viene nuestra palabra en español, carismáticos, ¿no? Carismata. Y esta palabra carismata es una palabra derivada de la palabra griega charis, que quiere decir gracia. Y esa misma palabra charis, Pablo lo usará más tarde en el mismo versículo para hablar de la gracia. Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, diferentes carismata, según la gracia que nos es dada, según la caris que nos es dada. Entonces, el mismo don es una revelación o manifestación de la gracia de Dios. El teólogo y comentarista británico James D.J. Dunn lo resume bien cuando dice, y lo cito aquí, dice: carisma es la realidad de la caris, adquiriendo expresión visible en el ser y el hacer de los miembros del cuerpo, el uno para con el otro, en una interdependencia mutua. Al usar la palabra carismata para referirse a los dones que Dios reparte en su iglesia, Pablo tiene en mente la realidad que, como dijo Juan el Bautista allá en Juan 3:27, no puede el hombre recibir nada si no fuere dado del cielo. O como dice Santiago en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los dones que Dios reparte en su iglesia, hermanos, son la capacitación especial que Dios da para el servicio a su pueblo. Muchas veces cuando pensamos en nuestros dones, en nuestra aportación a la iglesia, adoptamos una perspectiva humanista. Pensamos en nuestras aptitudes, pensamos en nuestras capacidades, pensamos en nuestro entrenamiento, pensamos en nuestra educación. Nos aproximamos al discernimiento de nuestros dones con la pregunta básica: ¿en qué sobresalgo yo? ¿En qué sobresalgo yo? ¿En qué área soy particularmente bueno? Pero los dones que Dios reparte no se sujetan a nuestro entrenamiento ni al reconocimiento del mundo. Dios reparte dones no según las habilidades del individuo, sino que Dios reparte dones según las necesidades en la iglesia. Según las necesidades en la iglesia.
En Filipenses 3:8 Pablo habla de sus elogios, de sus éxitos fuera de la iglesia. Y dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia en el servicio cristiano, hermanos, no se mide en base al número de likes que tienes en el Facebook. No se mide la excelencia en el servicio cristiano en la aclamación del público. La excelencia en el servicio cristiano se mide en base a la medida en que Dios es exaltado y glorificado. Se mide en base de la edificación del cuerpo y la extensión del reino, porque los dones son instrumentalidades diseñados y determinados por Dios mismo para su obra, no para elevar al portador del don. El segundo punto, hermanos, tenemos que ejercer nuestros dones. La lista de dones que Pablo presenta en este texto no es una lista exhaustiva, no es una lista completa. Aquí en Romanos 12, Pablo menciona 7 diferentes dones. En 1 Corintios 12, 8 al 10 menciona 9. Y en Efesios 4, 11 menciona 5. Son básicamente 3 grupos de dones que Pablo identifica en este conjunto de listas. Podemos reconocer dones del habla, como profecía, enseñanza, exhortación. Podemos reconocer dones de liderazgo, presidir, administrar. Y podemos reconocer dones de servicios, repartir, hacer misericordia. Al enumerar estos dones aquí en Romanos 12, Pablo usa una fórmula peculiar que consiste en las palabras griegas aite en o sí por medio de. Por eso dice, si tienes el don de servicio, si de servicio por medio de servir. Si tienes el don de enseñanza, por medio de enseñar. Si tienes el don de exhortación, por medio de exhortar. Cada vez que enumera un don, lo acompaña con un verbo. Y con esto quiere señalar que los dones son para usarse. Son para ponerlos en acción. No hay ningún don que identifica el que dice, y con este don no hay que hacer nada. No hay ningún don así. Todos los dones tienen su correspondiente acción. Aquí en el pasaje Pablo menciona además el don de profecía, y quiero hacer un pequeño paréntesis para tratar este asunto. Específicamente, ¿qué es el don de profecía? Algunos en la iglesia actual ven el don de profecía como el que trae revelación nueva de Dios, y aseguran que hoy en día ese don sigue vigente, y se invitan a profetas a venir a dar nuevas revelaciones de Dios. Pero ¿a qué se refería Pablo aquí al hablar del don de profecía? La verdad, hermanos, es que no hay acuerdo entre los comentaristas. Algunos comentaristas respetados dicen que el don de profecía al que Pablo se refiere fue un don de revelación especial de Dios que era necesario durante la formación del canon del Nuevo Testamento, y que ese don cesó o terminó a la hora de cerrarse el canon del Nuevo Testamento. Otros comentaristas, igualmente respetados, aseguran que el don de profecía mencionado aquí no se refiere a la expresión de revelación nueva, sino que se refiere a la predicación expositiva de la revelación ya dada. El profeta, dicen estos comentaristas,
Es aquel que habla en nombre de Dios. Bajo esa definición, el predicador, en la medida que expone la palabra de parte de Dios y delante de Dios, es un profeta. Y yo coincido con esta última explicación por dos razones. En primer lugar, el oficio de profeta en el Nuevo Testamento siempre está claramente distinguido del oficio del apóstol a lo largo del Nuevo Testamento. Y con el cierre del canon, con el cierre del Nuevo Testamento, recibimos revelación nueva únicamente de apóstoles y nunca de profetas propiamente tal. ¿Cuál es el profeta del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los libros proféticos del Nuevo Testamento que no fueron escritos por apóstoles? No hay ninguno. No hay ninguno. En segundo lugar, tiendo a pensar que los profetas mencionados aquí son predicadores de la palabra, porque Pablo les exhorta a profetizar siempre conforme a la medida o la analogía de fe. En otras palabras, la exhortación para el profeta aquí es que no diga nada que no concuerda con la revelación ya dada. Entonces, después de este breve paréntesis, hermanos, el punto que Pablo hace aquí, al enumerar todos estos dones, es que los dones son para ejercitarse, son para usarse, son para ponerse en acción en la iglesia. Pero hermanos, ¿por qué a veces no ejercitamos nuestros dones? A veces nos da vergüenza, ¿verdad? Nos da vergüenza. No queremos ser vistos como entrometidos, como metiches. A veces pensamos que nuestros dones no están al nivel para poder edificar a la iglesia. A veces se nos hace que otros cumplen mejor la función que nosotros, así que mejor ni nos metemos. Todas estas son razones que damos por no ejercitar nuestros dones en la iglesia. Pero cada una de ellas demuestra una visión inapropiada, incorrecta de los dones. Hermanos, el don no es mío. El don no es del pastor Eric. El don no es tuyo. El don es de Dios. Dios ha prestado, ha encomendado ese don a nosotros, no para guardarlo, sino para ejercitarlo, para el bien y para la bendición de su iglesia. Un don de Dios que se usa conforme a la gracia que nos es dada, siempre va a redundar en la gloria de Dios y nunca va a redundar en el portador o el usuario del don. Si, hermano, tu servicio te está haciendo muy famoso para con los hermanos y para con la comunidad y para con los medios, las redes sociales, a lo mejor no estás ejerciendo tu don conforme a la gracia que te es dada. Piensa en eso. El problema nunca es que nuestro don no encaja en la iglesia o en los ministerios. El problema siempre es que no sabemos usar el don apropiadamente. Entonces, hermanos, es mi obligación de exhortar a aquellos que tienen un don que aún no se ha implementado para el Señor en esta iglesia. Mi obligación es exhortarles que lo usen. Usen ese don. Por eso Dios te lo dio. Si tu don es de enseñar, entonces debes enseñar. Si tu don es servir, entonces debes servir. Si tu don es administrar, entonces debes administrar. Y no quiero dejar este punto sin dejar igualmente
una exhortación a aquellos que ya están ejerciendo sus dones aquí en la iglesia. Hermanos, nosotros creemos que todos los que están aquí, todos los que son parte de esta iglesia, están aquí no por lo carismático, lo buena gente que es el pastor Eric, que nos hace reír. No creemos eso, ni es por mí ni por ninguna otra persona. Todas las personas que están en esta iglesia están aquí porque Dios los ha traído aquí, a cada uno, a cada uno. Y puedes decir, no, pues yo nomás estoy ahí porque me queda cerquita la casa. Pues yo voy a estar ahí nomás un ratito. No, si tú estás aquí porque Dios te puso aquí. Y si Dios te puso aquí, Dios te puso aquí con un don específico para edificar a este cuerpo. Dios es el que determina quién está en la iglesia y quién no está en la iglesia. Y si ese es el caso, entonces Dios ha puesto a hermanos y a hermanas en la iglesia y los ha dotado especialmente en su propia sabiduría. Nuestra obligación es de aceptar y de apoyar a los hermanos en ejercer sus dones para la gloria de Dios. Y a veces, los que estamos sirviendo, a veces sentimos, bueno, esta hermana nomás me quiere tumbar, me quiere quitar de mi trono. No, pero eso también es una visión errónea. Dios en su sabiduría ha colocado en la iglesia hermanos y hermanas y ha repartido dones, no para crear conflicto, sino para aligerar la carga y para hacer que la gloria suya sea siempre y cada vez más visible y más patente. Me gusta lo que dice el pastor Warren Wiersbe sobre este aspecto. Dice, los dones espirituales son herramientas para construir. Los dones espirituales no son juguetes para jugar. Y los dones espirituales no son armas para luchar, son herramientas para construir. No se trata de tu posición, ni tampoco se trata de cómo te miran los hermanos de la iglesia. Se trata de construir el edificio de Dios. Y Dios es el que sabe cuántos trabajadores y cuáles obreros necesita para levantar su edificio. El tercer punto, hermanos. Los dones son un reflejo de Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, los dones tienen su origen en Dios y se reparten con el fin de que se usen en la iglesia. Pablo abre estos versículos con el participio griego exontes. El participio sirve para conectar dos cláusulas en lo que los gramáticos llaman la construcción absoluta. Nuestros traductores intentan captar este significado del participio traduciendo de esta forma. Los traductores ponen de manera que, teniendo diferentes dones, de manera que. Esa frase de manera que está enlazando la idea de los diferentes dones con la idea anterior de que somos un mismo cuerpo en Cristo. Somos todos miembros de un cuerpo y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo Jesús. Y esta conexión nos demuestra que el ejercicio de cualquier don en la iglesia, refleja no en el portador o usuario del don, sino que refleja en Jesucristo mismo. Al ejercitar nuestros dones en la iglesia,
No estamos intentando ganar el favor de los miembros. Al ejercitar los dones en la iglesia, no estamos intentando lucir qué tan bueno, qué tan inteligentes somos. Cuando ejercitamos nuestros dones en la iglesia, el objetivo es que Cristo salga glorificado. Es interesante notar que cada uno de los dones mencionados, tanto aquí en Romanos 12, así como en 1 Corintios 12 y en Efesios 4, son dones que demuestran características del mismo Señor Jesucristo. Todos los dones, ya sean de profetizar, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir o de hacer misericordia, son retratos de lo que Cristo ya ha hecho en el Evangelio. No existen dones que no tienen una demostración clara en las acciones y en las palabras de Jesucristo mismo. Y esto no es una simple coincidencia, hermanos. La razón por la que cada don que Dios reparte en la iglesia refleja una acción o palabra de Cristo mismo es que los dones sirven precisamente para mostrar a Jesucristo dentro del cuerpo. Cada vez que ejercitamos un don en la iglesia, el propósito es que los hermanos vean en nosotros, vean en nuestras acciones, escuchen en nuestras palabras, no a nosotros mismos, sino a Cristo que vive en nosotros. Ven, hermanos, que los dones son un reflejo de Cristo mismo. Nosotros ejercitamos dones porque cuando lo hacemos, los hermanos de la iglesia pueden ver en nosotros a Cristo mismo. Interesante lo que dice Jesús en Mateo 25. Si quieren sus Biblias, vayan a Mateo 25 y vamos al versículo 41. Jesús dice a los cabritos de la izquierda, les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y los cabritos de la izquierda responden en el versículo 44, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos forastero, desnudo en la cárcel y no te servimos? No seas así, Señor. Y Jesús les responde en el versículo 45, ¿qué les dice? Les dice: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Hermanos, nuestros dones son los pies, son los brazos, son los dedos de Cristo Jesús dentro de la iglesia. Por eso es imprescindible, es necesario, es obligatorio que ejerzan los dones que Dios te ha dado. Estamos sirviendo aquí en la iglesia, hermanos, como para el Señor, como para el Señor. No importa qué hagamos, si es hacer el aseo o ayudar en la remodelación o enseñar o predicar o cantar, todo lo hacemos como para el Señor. Y cada cosa que hagamos no es para enaltecernos a nosotros, es para enaltecer a Cristo Jesús.
El teólogo canadiense J.I. Packer lo expresa bien cuando dice: los dones espirituales. Los dones espirituales son los poderes realizados de expresar, celebrar, demostrar y comunicar a Cristo, ya sea por palabra o por hecho. Cada vez que sirves, hermano, estás expresando, celebrando, demostrando o comunicando a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. De eso se trata los dones en la iglesia. Entonces, hermanos, quiero terminar dándoles algunos consejos acerca de cómo discernir tu propio don. ¿Por qué te ha puesto a Dios a ti en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo? ¿Y cómo te ha dotado Dios para la edificación de esta iglesia local? Existen inventarios y cuestionarios que se usan para descubrir los dones espirituales, pero yo en particular pienso que están de sobras. No necesitamos que alguien nos diga cuál es nuestro don. Estamos ciegos y buscando. Diga mi don, ¿cuál es mi don? No, al contrario. A través de la introspección podemos discernir nuestros dones con lo que yo creo que es bastante precisión. Entonces, para descubrir nuestros dones, lo primero que tenemos que hacer es autoexaminarnos a la luz de la palabra de Dios. Podemos, por ejemplo, reflexionar sobre nuestros sentimientos. Podemos preguntarnos: ¿qué es lo que más disfruto? ¿Qué tipo de ministerio me es más atractivo? ¿Qué tipo de ministerio me llena más? Igualmente podemos reflexionar sobre nuestras percepciones. Podemos preguntarnos: ¿cuáles son los problemas que más me sobresalen, ya sea en la iglesia o en la comunidad? ¿Sientes una carga particular, hermano o hermana, por los pobres? ¿Sientes una carga particular por los presos, por las víctimas de violencia doméstica, por personas con discapacidades? Tal vez ahí está tu don. Por último, podemos reflexionar sobre aquellas cosas que solemos hacer bien. Nos podemos preguntar: ¿cuáles son las cosas que hago muy bien? ¿Y cómo puedo hacerlas en la iglesia? Y estas preguntas le ayudarán a orientarse a las áreas de servicio que tal vez Dios te ha dotado. Pero la verdad, hermanos, es que no puedes saber si tienes un don hasta que no lo hayas probado. Hasta que no lo hayas probado. Yo me acuerdo del primer pastor que me pidió que predicara. Se llama Edwin Velázquez. Pastor Edwin Velázquez y su esposa Yolanda. Yo era estudiante de doctorado en la Universidad de Massachusetts en ese tiempo. Asistí a la iglesia ahí en Holyoke, Massachusetts, y me acuerdo que el hermano Edwin me dijo un día, Glenn, para mí, que tú tienes el don de partir púlpito, de predicar, ¿no? Me puso a predicar, así que pedí consejos de mi papá, de mis otros pastores, y por fin me eché a predicar. Si no hubiera sido por esa experiencia, no habría sabido el don que Dios me dio. Y así es, hermanos. Descubrimos nuestros dones en el servicio. Es haciendo lo que Dios nos ha dotado a hacer que sabemos a qué lugar Dios nos ha llamado en la iglesia. Entonces, hermanos, les animo a poner manos a la obra y tratar de servir en todos los lugares donde hay oportunidad. Tal vez ese no es tu don, y lo sabrás de forma definitiva una vez que lo trates. Mi don no es pintar, ni poner piso, ni nada de eso. A veces trato de apoyar, pero Dios me ha revelado que ese no es mi don. Tengo dos manos izquierdas.
Dice el pastor Tim Keller, dice, la forma de presentarnos como sacrificio vivo ante Dios, la forma de presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, es de darle a Él de nuestras habilidades y de nuestros dones, de ponerlos al servicio de Él. Esto es todo el mensaje de Pablo. Pablo nos está diciendo, cada uno de ustedes tiene dones, tienen que usarlos, tienen que reconocer de dónde vienen y tienen que recordar que cada vez que aplicas, que uses un don en el servicio de la iglesia, lo estás haciendo para reflejar, demostrar, comunicar a Cristo Jesús, tu Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo es que Dios te ha dotado para servir aquí en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo? ¿Qué habilidad o destreza especial ha puesto Dios en ti para edificar a este cuerpo? ¿Estás ahora mismo presentándote como sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios, rindiéndole a Él ese don que te ha dado? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra de poder, Señor, que tú has entregado a nosotros por medio de el apóstol Pablo. Te pedimos, Padre Santo, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento, que tú incites, Señor, nuestra curiosidad, que tú nos lleves, Señor, a preguntarnos, ¿cuál es mi don? ¿Cómo me has capacitado para edificar a este cuerpo donde tú y solo tú me has puesto? Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque en tu sabia y soberana voluntad tú has formado, Señor, esta iglesia, esta congregación de los santos. Tú lo has formado, tú lo has diseñado a la perfección como el arquitecto eminente que eres, Señor, para construir tu edificio, el edificio de Dios. Padre, haznos obreros útiles, haznos trabajadores que saben colaborar bíblicamente, ser colaboradores de Dios en esta iglesia. Quita, Señor, todo pensamiento de mediocridad, de inutilidad, Señor, que hay entre nuestros hermanos. Y quite también, Señor, cualquier pensamiento que es más alto de lo que debe ser. Padre, tú eres nuestro buen pastor. Tú, Señor, nos llevas por los caminos. Tú, Señor, nos proteges de desviaciones. Te pedimos, Señor, que tú pastorees, Señor, esta congregación. Que tú pastorees, Señor, a estos ancianos. Que tú pastorees, Señor, a los diferentes grupos que se están formando. Que tú pastorees, Señor, a los diáconos que van a surgir, Señor. Señor, ponemos, Señor, en tus manos esta congregación, porque sabemos que solo tú, Señor, podrás hacer tu voluntad, hacer que esta congregación sea la congregación que tú quieres que seamos. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús.
Amén, hermanos.